Hola, me presento. Mi nombre es Ricardo Rubén Trejo Campos. Estoy en la carrera de Diseño Digital y Animación en el primer cuatrimestre de la materia de Historia del Arte. Esta vez voy a presentarles la corriente artística del postimpresionismo y a continuación les enseñaré las preguntas detonantes. Describe qué rama del diseño o la comunicación visual piensas desarrollar profesionalmente a futuro, por ejemplo la ilustración, el video, el diseño editorial, la fotografía, etcétera, y por qué te gusta esa rama del diseño. Bueno, la rama que yo desarrollaría a futuro sería la del diseño multimedia. Esto me gusta porque conjuga todas las habilidades del diseño digital y me permitiría hacer videos y animaciones para lograr un contenido más accesible e interesante a todo el público en general. ¿Qué parte de la historia del arte es la que más te atrae personalmente? La parte de la historia del arte que me atrae más personalmente, a mi parecer, sería la del arte del siglo XIX. ¿Por qué te atrae esa parte de la historia del arte? Pues más que nada porque a mí siempre me gustó cómo lo utilizaban en la mayoría de sus pintores, cómo representaban sus paisajes con algún tipo de diseño de pintura que usaban para representar así como un estilo de tipo remolino para representar la mayoría de paisajes que se veían por esos siglos. ¿Qué corriente artística corresponde a esa época histórica? Corresponde a la corriente del siglo XIX. ¿Qué elementos te parecen más interesantes de esa corriente artística? Bueno, yo lo que vería es en la forma distinguida en que hacen los paisajes, a diferencia de otras épocas, sería como anteriormente se dijo, con el uso de los remolinos, que hace que se vean distintos de otra manera y eso es lo que lo hace más llamativo a mi parecer. El postimpresionismo es un movimiento artístico y cultural que surgió a finales del siglo XIX en Francia como una reacción contra el impresionismo. Los artistas postimpresionistas cuestionaron las técnicas impresionistas de representación de la luz y el color y buscaron una mayor profundidad emocional y significado en sus obras que se hicieron. Su año de ejecución fue a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en el año de 1860. En esos años, los países representativos solo sería el más representativo en esa época habría sido Francia, con lo cual el momento histórico de la corriente artística sería el momento donde los artistas se ponen en un versus contra el impresionismo y de ahí nace el postimpresionismo con las pinturas del famosísimo pintor Vincent Van Gogh. Ahora vamos a pasar a unas pequeñas características del postimpresionismo. Se dice que se caracteriza por una mayor simplificación de las formas, de una exploración de la representación, de la perspectiva y la textura, y una mayor atención a la composición y el uso del color. Muchos postimpresionistas también incorporan elementos de la cultura popular, ya sea la naturaleza y la vida cotidiana en sus obras. También se nos dice que en general postimpresionismo es conocido por su enfoque en la subjetividad y la exploración de temas abstractos y simbólicos. Las obras postimpresionistas son a menudo descritas como intensas y evocadoras, con una sensación de profundidad emocional, significado que va más allá de la simple representación de la misma realidad. Ahora vamos a proceder a hablar de uno de los principales pintores de esa época y de esa corriente artística, que es nada más y nada menos que Vincent Van Gogh. Y de él hablaremos y explicaremos algunas de sus 8 pinturas más populares que se han visto. Esta pintura nos representa a la escena de una familia de campesinos compartiendo en la cena las papas que ellos mismos han cultivado. Ha hecho lo que no hicieron los artistas previos. Ha desmaquillado a los personajes, los ha mostrado en su rudeza y en su diferencia. Una clave de humor se esconde en este lienzo dentro de una atmósfera oscura y terrorosa, con una paleta semejante al primer lienzo de esta lista. Un esqueleto lleva entre sus dientes un cigarro encendido en aire burlón. Las formas son logradas por medio de pinceladas gruesas y burdas que dan carácter de expresivo a la representación. De acuerdo a sus propias palabras expresadas en una carta a su hermano Tem Van Gogh, quería expresar en su cuadro la tranquilidad y el reposo propios de una habitación austera. Combina la narración de la perspectiva occidental con la ausencia de volumen de los objetos del arte japonés. Aquí se nos dice que, aunque no queda clara su intención, lo cierto es que en este cuadro Van Gogh vuelve a inspirarse, por un lado, en el pintor francés Millet, por el otro, en el arte japonés, y dice que dentro del lienzo destaca el tratamiento del disco solar, en que las pinceladas se presentan concentráticas, trazo único del pintor. Pinta la misma escena de memoria bajo la motivación recibida por su entonces amigo Gauguin.
Van Gogh representa con gran realismo la escena de una vendimia. Su trazo es grueso y se deja al descubierto. Las figuras humanas son destacadas con contornos debidamente delimitados. La nerviosidad del trazo le brinda textura a los campos que yacen bajo una luz otoñal rojiza. El sol nuevamente repite las pinceladas concéntricas. El cuadro destaca por el uso de la técnica conocida como cloisonnismo, en la que los colores planos como el azul del traje del cartero se cierran con contornos delimitados y evidentes. Distinta suerte corre el rostro y en particular la barba, que ha sido resuelta por medio de pequeñas pinceladas que crean un efecto casi boscoso. El resultado de las piernas y manos al nivel de dibujo resulta ciertamente extraño. Van Gogh crea una atmósfera constantemente con dos ambientes, el amarillo luminoso café y la noche expectante que se abre en el fondo de la calle. Así, el amarillo y el azul dominan la escena como completamente perfectos. En el cielo, las estrellas como lámparas artificiales anuncian lo que llegará a ser el estilo concentrado en la noche estrellada. Este es sin duda el cuadro más emblemático del autor. El cielo de aquella noche estrellada se fija en la memoria de quien lo ve. Es una fantasía luminosa, una realidad móvil, distorsionada, dinámica, que más que flotar parece avanzar en líneas ondulantes sobre la verticalidad y geometría constructiva que habita la ciudad. La verticalidad es subrayada también por un ciprés, pero este elemento natural emerge de la base como una llama vegetal que busca arder en ese fuego celeste. Al lado del firmamento encendido, la realidad construida por el hombre luce diminuta. El cuadro fue pintado durante su estancia en el sanatorio de Saint-Rémy de Provence. Para resumir, el postimpresionismo es un importante movimiento artístico que surgió en Francia en la década de 1880 y continuó avanzando hasta principios del siglo XX, caracterizado por el enfoque en la exploración de la percepción y la representación visual. El postimpresionismo también estuvo marcado por la presentación y experimentación con las técnicas de pintura y el color, incluyendo el uso de líneas y formas nuevas. Y bueno, también decimos que entre los artistas postimpresionistas más importantes se encuentra Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Georges Seurat y Henri de Toulouse-Lautrec, y cuyas obras técnicas innovadoras tuvieron un impacto significativo en la evolución del arte moderno y continuaron inspirando a las generaciones posteriores.